Buenos días, Dios le bendiga, bendecidos. Quiero compartir esta palabra a todos los líderes de Casa de Restauración. Y la palabra que quiero compartir en esta mañana es acerca de la conexión. Quiero hablar de la conexión. Y el libro que voy a usar es del profeta Ezequiel, capítulo 37. Y quiero leer del verso 7 en adelante. La historia relata acerca de el profeta Ezequiel. El Señor le dice, lo lleva en el espíritu sobre un valle de huesos secos y le dice que camine en medio de ese valle. Y el Señor le dice, empieza a profetizarle, empieza a hablarle y a declararle a esos huesos. Y él empieza a declarar según lo que el espíritu, el Señor le dice que declare. Pero algo que me llama la atención es que él dice en el verso 7, tal y como el Señor me había mandado, le profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra. Wow. Y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y me fijé y vi que en ellos apareció tendones y les salía carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Quiero compartir esta palabra acerca de la conexión. Algo que me llama la atención es, según el profeta Ezequiel, le profetizaba esos huesos, que más abajo dice que era un ejército enorme. Es decir, estos huesos secos en algún momento fueron un gran ejército. Pero algo sucedió que destruyó y desmembró ese ejército. Y ese ejército se convirtió simplemente en un valle de huesos. Algo pasó, no sé si fue una explosión, una bomba, porque para esos huesos desmembrarse de tal manera, hueso por hueso, las partes del cuerpo. Según los estudios dicen que nosotros tenemos 200 y pico de huesos en el cuerpo. Algo sucedió que desmembró este ejército. El Señor le dice, profetízale a esos huesos. Y algo que me llama la atención en el verso 7 que dice que se escuchó un ruido que sacudió la tierra cuando el profeta empezó a profetizar. Y lo primero que sucedió fue que los huesos comenzaron a unirse entre sí. Oh my God. Jesus. Esto habla de conexión. Cuando el profeta empieza a profetizar, lo primero que sucede para que este ejército pueda estar de pie y funcionar como ejército es que comenzaron los huesos a unirse entre sí. Es decir, todas las partes del cuerpo que estaban desmembradas empezaron a unirse. Eso provocó, esa unión de los huesos fue lo que provocó el ruido sobre la tierra. My God. Dice que el ruido fue tan grande que parecía un terremoto. Y quiero hablar de conexión porque Dios quiere hacer cosas grandes en Casa de Restauración. Pero antes de Dios empezar a hacer lo que Él quiere hacer, Él está demandando de nosotros la unidad. Está demandando la conexión. Y cuando hablo de conexión, no solamente físicamente, espiritualmente. Dios está buscando que nos conectemos. Así como los huesos se conectan el uno al otro. ¿Qué pasa cuando ese líquido, eso que está en medio de los huesos, desaparece? Empiezan los huesos a secarse. Por eso es que llega la artritis. Nosotros no podemos permitir que esa conexión que nosotros tenemos, ese líquido, que es el aliento del Espíritu en nosotros, que nos mantiene unidos, se desvanezca. No podemos permitir que este cuerpo, que es Casa de Restauración, se desmiembre. Porque Dios nos está llamando a conexión y a unidad. Y como estos huesos, lo primero que sucedió fue que se empezaron a unir entre sí. ¡Wow! Eso provocó, esa unidad fue lo que provocó que los tendones salieran. Que la carne empezara a cubrir esos huesos. Y luego la piel. Y dice la palabra que cuando empezaron a unirse y todo eso sucedió, dice que aparecieron cuerpos. ¡Wow! Es decir, la unidad del cuerpo empezó con la unidad de los huesos.
My God. Dios nos está llamando a conexión. Dios nos está llamando a conexión. Dice la palabra, después que eso sucedió, que el cuerpo estuvo unido. My Jesus. El cuerpo estuvo unido. Aunque estaba muerto, pero estaba unido. Entonces el Señor le dice, ahora profetízale vida. Jesus. Dios quiere que nos unamos y nos conectemos. Entonces Dios va a empezar a hacer lo que ha prometido para Casa de Restauración. Y quiero hablarte a ti como líder. Quiero hablarte porque Dios nos está llamando a unirnos a nosotros primero como líderes. Cuando digo es conexión espiritual, que miremos todo hacia una misma meta, que estemos enfocados en un mismo sentir, en una misma comunión, que no nos dejemos desenfocar, aleluya, por el terremoto, sino que nos enfoquemos en la unidad de los huesos. Dios nos está llamando a conexión. Esa es la palabra que quiero compartir en esta mañana. Dios te bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Y saben que estoy aquí para cualquier cosa que ustedes necesiten. Dios le bendiga.